Estimados alumnos, una vez que ya hemos estudiado la parte de la producción del cuero y las operaciones que conlleva la transformación de la piel en cuero, ahora nos compete estudiar el tratamiento medioambiental a la industria, que es el tema que vamos a abordar en esta sesión. Indudablemente la industria del cuero tiene un impacto ambiental significativo. En una evaluación de impacto ambiental, por cada tonelada de cueros que se meta a procesamiento, 190 kilogramos son en promedio de recortes y restos de los cueros durante la preparación para el curtido, y a esto estamos hablando de los residuos de las carnazas. De los residuos y los recortes de las carnazas y las raspaduras de los cueros curtidos se pueden obtener subproductos. En esa línea, los recortes y carnazas, por su contenido de proteínas y grasas, pueden utilizarse en diferentes procesos industriales, como en la elaboración de alimentos para animales, jabonería, barnices, entre otros. Para ello, es necesario que las carnazas sean procesadas antes del proceso de la pelambre para evitar que haya adición de compuestos químicos como en el caso de los sulfuros, y al mismo tiempo que las carnazas estén libres de cal. Si no, va a ser necesario eliminar estos contaminantes de las carnazas, lo que hace que el procesamiento como tal sea más complicado y más complejo para ser aprovechado. La otra cuestión que tenemos es que otro residuo importante del curtido del cuero es los recortes y el polvo de los cueros, que pueden en una tonelada equivaler a 34 kilogramos. Estas virutas y los polvos de lijado pueden utilizarse en la producción de cuero reconstituido, paneles o tableros de cuero. Ahora bien, no solamente es el impacto ambiental en la relación de los sólidos que se generan, también están los efluentes líquidos. Se requiere alrededor de 50 metros cúbicos de agua para el curtido del cuero. Este equivale a un volumen elevado de efluentes contaminados con sustancias tóxicas como aluminio, sulfuro de cromo y soda cáustica. Bien, si tenemos que analizar la parte de las entradas al proceso, tenemos la entrada de piel cruda, de productos químicos, en este caso los sulfuros, las sustancias curtientes que pueden ser de vegetales, o puede ser en el caso de sales de cromo, sales de aluminio que pueden ser utilizadas. También vamos a tener mucho uso de agua. Al mismo tiempo, hay un impacto significativo en el aire que también tiene que tenerse en consideración por los olores que pueden estarse emitiendo producto de las actividades dentro de la curtiembre. De la curtiembre como productos tenemos el wet blue, que es un tipo de cuero que pasa a posteriori al proceso de depilación. Esta es curtida con sales de cromo para luego ser escurrida, rebajada y dividida para obtener el cuero que se le conoce como cuero wet blue, debido al color azul desarrollado por el sulfato de cromo. También está como producto de la tenería la baqueta. La baqueta, que es la piel tratada con taninos vegetales en el proceso de curtiembre y que se usa para producir las suelas de los zapatos. Ahora bien, los efluentes, que son efluentes sólidos y efluentes líquidos, requieren ser tratados. Entonces, los efluentes líquidos en general van a pasar por un tratamiento que lo vamos a describir más adelante. El aire contaminado se tiene que mitigar de alguna manera, y esto se mitiga haciendo tratamiento de sólidos y tratamiento de líquidos. En el caso de los residuos sólidos, pueden pasar a procesamiento para aprovecharlo en la producción de otros subproductos, y en el caso de pasar a la deposición ya como residuos. Ahora bien, en lo que respecta al manejo medioambiental, ¿cuáles son sus objetivos? ¿Por qué la industria tiene que hacer un manejo adecuado del ambiente? Ya hemos visto que hay un impacto significativo en los alrededores, producto de las actividades desarrolladas dentro de la curtiembre, que vamos a tener efluentes líquidos, y en el caso de sólidos, que van a tener que ser manejados dentro de la industria, ya sea por reprocesamiento o por vertedero, pero un vertedero adecuado. ¿Para qué? Para prevenir y mitigar los potenciales impactos. ¿A qué se refiere la mitigación? La mitigación se refiere a que una vez que el impacto ambiental se ha dado,
es necesario disminuir el impacto de dicho efecto sobre el ambiente, de manera que se tenga un enfoque de desarrollo sostenible y amigable con el medio ambiente en las funciones dentro de la planta de curtido de pieles. Ahora bien, el otro objetivo es controlar la contaminación mediante recomendaciones prácticas y viables. Además de esto, el manejo ambiental muestra la responsabilidad social corporativa con los operarios y la comunidad que está circundante a la planta de procesamiento. El manejo medioambiental, por su parte, pretende una reducción del consumo de agua, de la generación de aguas residuales, de la generación de residuos sólidos ordinarios y también una reducción de la generación de residuos peligrosos. De manera que en el caso de los residuos sólidos peligrosos puedan incluso tener un enfoque de reutilización dentro de la planta y de aprovechamiento, porque una de las cuestiones que tenemos que saber es que el cromo vertido en el ambiente va a tener efectos de contaminación y que incluso puede migrar a lo largo de la cadena, de tal manera que se ha incluso sustituido el uso del cromo de valencia 6 para ser utilizado actualmente el cromo de valencia 3, en las sales de cromo entonces de cromo 3. Asimismo, entonces se pretende el aprovechamiento de los residuos sólidos, los ordinarios, en el caso de las carnazas, como ya hemos mencionado, de los recortes, y de aquellos residuos sólidos peligrosos, como son los precipitados de sus compuestos químicos. Al mismo tiempo, se propone un manejo integral de los residuos sólidos ordinarios y de los peligrosos. En relación al manejo medioambiental y cómo este influye en la planta, va a generar como tal un aumento de la eficiencia del uso de los productos químicos, una vez que hay un enfoque de aprovechar al máximo los productos químicos que hayan sido adicionados, un enfoque de reutilización. Al mismo tiempo, se puede dar una sustitución de materias primas tóxicas, lo que reduce el efecto que pueda haber en los operarios y también en los alrededores. También hay una reducción de las emisiones tóxicas a la atmósfera. En este caso, por eso mismo, como he mencionado, en lugar de utilizar sales de cromo 6, actualmente se utilizan sales de cromo 3. Hay una valorización y tratamiento de los efluentes y subproductos. Esto, a su vez, trae como beneficios para la planta curtiembre una generación de los ahorros económicos y de la competitividad. Al mismo tiempo, se reduce el riesgo de los operarios y de la comunidad. Sobre las medidas de prevención y mitigación de los impactos que son generados en la industria de la curtiembre, estos van a depender del tipo de material procesado, el tipo de producto final. Recordemos que hay cueros que van a ser tratados con sales de cromo y hay otros cueros que son tratados con taninos vegetales y en función de eso se va a decidir qué medida de mitigación o qué medida de prevención se va a aplicar. También depende de la situación climática y de las condiciones geográficas donde está ubicada la planta. Dado que en función de la ubicación, en función de eso también depende de en qué condiciones va la piel, si la piel va salada o si la piel va fresca directamente del matadero. También va a depender de las normas aplicables medioambientales. En este caso, depende de lo que esté estipulado según el Ministerio del Ambiente de un país o de una determinada región. En la curtiembre se generan dos tipos de efluentes líquidos, los efluentes ácidos y los básicos. Eso está en función del pH de las sustancias que hayan sido utilizadas. Estos líquidos como tal deben mantenerse separados para su procesamiento antes de ser mezclados en el efluente final, para evitar la generación accidental de sulfuro de hidrógeno, el cual es considerado un gas venenoso y letal para el ser humano. Al mismo tiempo, la separación de los efluentes facilita la recuperación de residuos como productos útiles de mayor pureza.
En relación al tratamiento de las aguas residuales, es necesario, antes de hacer el tratamiento de las aguas residuales, separar los sólidos gruesos. Esto es para prevenir daños en las bombas, así como inconvenientes durante el proceso de filtrado. Los sólidos gruesos, estamos hablando de los residuos de grasa, recortes de la carnaza, que deben ser retenidos a la salida del fulón para evitar su incorporación al efluente. Esto se hace a través de rejillas en todos los canales. Y hablando en general de qué cosa es el fulón, bueno, el fulón es un término que se usa en la industria de la curtiembre para referirse a un tanque que usualmente es construido de madera, y este tanque gira para provocar que haya un masajeo de las pieles durante el proceso de curtido y ayudar de esa manera a que haya una penetración más eficiente de la sustancia curtiente en las pieles que están siendo tratadas en el proceso de curtición. La operación de filtrado se puede llevar a cabo a través de un tamiz inclinado para remover los sólidos suspendidos. Este tamiz puede ser construido de madera utilizando material sintético, como en el caso del nylon, si la solución tiene un carácter básico. Y para soluciones con carácter ácido se utilizaría el poliéster. En el caso del polipropileno se puede utilizar tanto para soluciones ácidas como para soluciones básicas. Seguidamente se puede instalar una trampa de aceites y grasas con un tanque de sedimentación para asegurar que las grasas se separen para las operaciones sucesivas. El proceso que sigue, que es la oxidación del sulfuro, es aplicable solo a aquellas pieles que hayan requerido de la retirada del pelo o que hayan pasado por la operación del apelambre. Una vez que los efluentes del apelambre han pasado por el tamiz, el sulfuro contenido en estos líquidos debe de ser oxidado. El método más común empleado es la aireación. En esta parte es importante recalcar que para prevenir la formación de sulfuro de hidrógeno, el gas que ya hemos mencionado que es venenoso, durante la oxidación del sulfuro, que es el tratamiento que estamos aplicando por aireación, el pH de la solución debe mantenerse por encima de 10. Y eso es lo que necesitamos controlar para evitar que haya una formación del sulfuro de hidrógeno. La oxidación del sulfuro, como hemos mencionado anteriormente, se puede realizar por aireación. En este caso, el oxígeno es el agente oxidante. Como es un gas relativamente poco soluble en agua, es necesario reponer el oxígeno a medida que se vaya consumiendo. Ahora bien, el tanque de aireación debe tener normalmente el doble del volumen de los efluentes a tratar, a fin de evitar que haya derrames debido a la formación de espuma que va a haber en este equipo, pero podría reducirse su tamaño si se utiliza un agente antiespumante. El tiempo de reacción como tal podría reducirse adicionando un agente para acelerar la velocidad de la reacción, en este caso un catalizador como el sulfato de manganeso. La cantidad óptima del catalizador deberá ser determinada a través de experimentos en la industria de la curtiembre. Una vez que se ha oxidado el sulfuro de los líquidos del apelambre, se procede a precipitar las proteínas disueltas que provienen de las pieles, lo que se logra cuando se alcanza el punto isoeléctrico a un pH determinado. El punto isoeléctrico, ¿qué es lo que sucede con las proteínas? Las proteínas en este caso tienen una carga neta igual a 0, o sea, no se orientan ni a las cargas positivas ni a las cargas negativas. Eso hace que las proteínas en este punto reduzcan totalmente su nivel de solubilidad. Esto se produce normalmente a un pH aproximadamente de 5.5. Y para alcanzar este pH en soluciones que son alcalinas, es necesario adicionar ácido sulfúrico. Las aguas residuales ácidas, que serían estos efluentes ácidos provenientes del curtido, no podrían ser utilizadas en esta etapa. En la siguiente etapa, que son los residuos de la etapa del curtido del cuero, si fuese al cromo, vamos a necesitar tratar de recuperar ese cromo para ser reutilizado e incluso darle tratamiento al agua residual que se tenga.
La precipitación del cromo se logra con la adición de óxido de magnesio y cal y la precipitación con hidróxido de calcio. En el presente diagrama se muestran los residuos procedentes del fulón de apelambre, es decir, del tanque de donde se realiza la retirada del pelo de las pieles. En este caso, los residuos sólidos quedan retenidos a través de unas rejillas, que se realiza un proceso como de filtración inicial para facilitar el proceso de bombeado. Si no se realizara la primera retención de los sólidos, se dificultaría definitivamente el proceso de bombeado. Después del bombeado, el líquido todavía contiene residuos sólidos, solo que los sólidos son más finos. Por lo tanto, se lleva a cabo un proceso de sedimentación en el cual se tiene una precipitación de los sólidos, los cuales se pueden separar. Seguidamente continúa todavía un proceso de filtración más fina de los líquidos, quedando retenidos los sólidos. A continuación se pasa entonces el líquido, ya libre de sólidos, todavía a un proceso de oxidación de los sulfuros. Como se mencionaba, se pretende evitar la formación del sulfuro de hidrógeno. Por lo tanto, la oxidación del sulfuro se realiza mediante un proceso de aireación, utilizando como sulfato de manganeso como catalizador de la reacción química. El líquido resultante pasa a un proceso de precipitación todavía de las proteínas que están solubilizadas en este medio, para lo cual se requiere llegar al punto isoeléctrico de las proteínas, es decir, al pH en el cual las proteínas presentan un nivel de solubilidad muy baja. Entonces, esto se hace agregando ácido sulfúrico a la solución, seguidamente que precipitan las proteínas. Todavía entonces el precipitado pasa por un proceso de filtración para retirar entonces las proteínas y luego tener un líquido que se puede vertir al drenaje o para un sistema de tratamiento de aguas residuales. En este diagrama de flujo se muestra el manejo de los residuos de la etapa de curtido. Así que del bombo o del fulón de curtido o del tanque de curtido, que también se le puede decir tanque, de este tanque sale un líquido el cual contiene sales de cromo. Las sales de cromo se precipitan mediante la adición de cal o de óxido de magnesio para producir hidróxido de cromo. Este hidróxido de cromo precipitado se puede separar en formato de lodos, en forma de lodos, y el líquido que queda como sobrenadante se puede llevar entonces al drenaje o para el tratamiento posterior. El tratamiento de aguas residuales tiene como operaciones la filtración, el desarenado, el desengrasado, la homogenización y la sedimentación primarias. Estas operaciones involucran tratamientos físico-químicos. En el caso de la homogenización, en la cual se realiza una operación de mezclado del residuo líquido para obtener una mezcla uniforme, en este caso se va a hacer nada más un mezclado, se va a instalar después de la operación de filtrado y antes de la operación de depuración. Seguidamente se tiene la operación de sedimentación o decantación primaria, se puede utilizar cualquiera de los dos términos indistintamente, para separar sólidos de una fase líquida que resulta un tanto más compleja, cuanto mayor sea el tiempo de sedimentación. Recordemos que el proceso de sedimentación es afectado por el tamaño de las partículas. En este caso, si hay muchas más partículas finas, implicará una demora mayor en el tiempo de sedimentación. Con la decantación primaria se logran bajar los valores de demanda biológica de oxígeno y demanda química de oxígeno y las materias en suspensión. En la figura se pueden observar dos modelos de tanques en vista externa de tanques de sedimentación o decantación primaria. Solo para recordar que la demanda biológica de oxígeno mide la cantidad de materia susceptible a ser consumida u oxidada por medios biológicos que contiene una muestra líquida disuelta en una suspensión y se expresa en miligramos de oxígeno por litro. En el caso de la demanda química de oxígeno, determina la cantidad de oxígeno requerido para oxidar la materia orgánica en una muestra de agua residual.
bajo condiciones específicas de agente oxidante, temperatura y tiempo. Siguiendo con el tratamiento de las aguas residuales, cuando las partículas son muy finas dentro del agua residual, se requiere de operaciones un tanto más complejas que la sedimentación y en este caso surge la flotación. La operación de flotación nosotros ya la hemos estudiado previamente en la asignatura de operaciones mecánicas. Recordamos que en el caso de un flotador se trata de un tanque que cuenta con un dispositivo para el burbujeo de gas. En este caso se puede utilizar dióxido de carbono, se puede utilizar oxígeno, puede utilizarse argón, puede utilizarse también el nitrógeno. Igual se pueden adicionar sustancias que ayuden a la conformación de los flóculos y que los flóculos se adhieran a la burbuja formada y puede utilizarse como tensoactivos, incluso arcilla de bentonita o gelatina para ayudar al proceso de flotación. Así que el agua con aire disuelto a sobrepresión se mezcla con el efluente. A la vez se produce una descompresión y se desprenden burbujas que al chocar con los flóculos se pegan a ellos y los elevan hasta la superficie. Ahora bien, cuando se ha formado una especie de nata en la superficie del tanque de floculación, entonces se cuenta con una pala que barre los lodos que se acumulan en la superficie y de esta manera entonces se va consiguiendo clarificar lo más posible el agua residual, librándola de los sólidos. Para continuar eliminando los residuos sólidos que puedan estar presentes en el agua residual, producto de la operación de flotación, como fue adicionado en esta operación agentes de coagulación o de floculación, pudieron haber quedado algunos lodos que no fueron eliminados. En ese sentido, se hace necesaria la realización de una sedimentación secundaria. Si la dosificación de los reactivos se ha realizado de manera adecuada, el agua va a quedar clara. Del fondo del decantador se van a poder extraer los lodos para su posterior espesamiento y secado. El espesamiento y secado de los lodos se hace para eliminar la humedad que pueda haber contenido en los lodos. ¿Qué pasa? Cuando viene de un proceso de sedimentación puede haber una cantidad de humedad alta. ¿Cómo se puede reducir esa cantidad de humedad? Se puede reducir mediante una sedimentación siguiente y se elimina esa gran cantidad de humedad. Seguidamente se va a dar que los lodos ya espesados pueden pasar por un proceso de secado, lo cual puede efectuarse por una filtración al vacío, por una centrifugación, una filtración a presión o en los lechos de secado, como se pueden observar en la figura que se presenta en el lado izquierdo. Iniciando por la parte izquierda de este diagrama tenemos las aguas residuales que van a ser llamadas en este diagrama como aguas negras. Estas aguas pasan por un tamizado inicialmente para retirar los sólidos gruesos que puedan haber quedado todavía en el producto. Seguidamente el producto pasa por una trituración, seguidamente para una cámara de arena. En la cámara de arena se consiguen retirar una parte de las grasas y aquellos materiales solubles que puedan entonces pasar y quedar retenidos en la arena. Seguidamente el lodo tal pasa a un proceso de clarificación en el cual queda un líquido claro en la parte superior y los lodos en el fondo. Estos lodos pasan a un proceso de tratamiento y deposición de los lodos. El tratamiento incluye el secado de los lodos para poder ser depositados. Seguidamente el líquido, que sería el sobrenadante, pasa a un tanque de aireación para eliminar los sulfuros y a una clarificación secundaria. En la clarificación secundaria se puede realizar con lodos activos para tener un proceso en el cual se tendrían los lodos como tales, residuales, y el agua clarificada en este caso, que si se pretende un proceso de potabilización o para ser utilizada para los riegos, pasaría a un tratamiento terciario que sería un proceso de filtración subsecuente
y tratamientos biológicos para eliminar microorganismos que potencialmente puedan estar en estas aguas. Para ampliar sus conocimientos sobre el manejo medioambiental de la industria de la curtiembre, les recomiendo la Guía Medioambiental para la Industria del Curtido y Preparado de los Cueros, cuyo autor es el Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial de Colombia. Esta guía medioambiental les puede ser de mucha utilidad, especialmente para ir analizando operación por operación las entradas y las salidas que hay de cada una de las operaciones, en este caso de los efluentes, y qué tipo de tratamiento se recomienda para cada uno de los efluentes.